Estamos de vuelta. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Mónica Infante, es la directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. Mónica, buenos días, bienvenida. Buenos días, Dani. Buen día. Oscar, Geomar, gracias por permitirme estar aquí esta mañana. Ya anda de Navidad. Sí, no, yo me puse roja porque pega con el set. Mire, Mónica, cuéntenos un poco sobre las observaciones, los comentarios que han surgido a partir de la decisión del gobierno del Poder Ejecutivo de renovar por otros 30 años la concesión que tiene con ustedes. De entrada, quisiera comenzar que nos hable un poco de algo que el gobierno sostiene, y es que el principal aeropuerto de los que ustedes tienen en cesión, Las Américas, está un poco deteriorado y que hay la preocupación de que dentro de poco tiempo, que dentro de 2 años, el aeropuerto colapse porque no estará en condiciones de recibir la cantidad de pasajeros que se proyectan estarán viniendo al país. Bien, pues efectivamente el crecimiento del tráfico que hemos experimentado, sobre todo después del COVID, es extraordinario. Nosotros antes del COVID teníamos un crecimiento orgánico en las Américas, 2-3%, o sea, y a partir de la recuperación, para darle un dato, este año nosotros estamos creciendo un 17% con relación a 2019, que fue nuestro año récord. Entonces, evidentemente las infraestructuras, los sistemas críticos se van, digamos, congestionando. Este año nosotros hemos hecho muchísimas inversiones para aumentar la capacidad del aeropuerto, inversiones que el público necesariamente no ve, pero por ejemplo la rampa de estacionamiento de aeronaves creció en un 50%, las puertas de embarque también han crecido en un 50%, se hacen un numeroso trabajo para permitir también con la tecnología que no haya congestión en horas pico, porque nosotros tenemos muchas horas que no estamos congestionados, pero hay horas picos y hay días especiales, como el 20 de diciembre, el 21 de diciembre, esos son días buenos en las Américas, porque llega mucha gente, sale mucha gente y la verdad que la infraestructura lo siente. Pero realmente ese aeropuerto todavía no ha llegado a su capacidad, sobre todo de lo que estamos hablando de la parte de la terminal, porque el campo aéreo le falta muchísimo para llegar a su capacidad. El campo aéreo no tiene problemas de congestión. Pero efectivamente, nosotros viendo el crecimiento del tráfico que teníamos, la expectativa y el trabajo que estamos haciendo para que siga creciendo con aerolíneas dominicanas que tienen el potencial de crear en las Américas un centro de distribución de pasajeros, dijimos, señores, esta es una conversación que hay que tener ahora, porque no podemos esperar a 2030 para empezar a diseñar lo que va a ser el crecimiento de las Américas. O sea, tenemos que hablar del futuro desde ahora. Hay algo muy importante, es cierto que de ahora al 30 no hay forma de poder recuperar una inversión de una terminal, pero tampoco era una obligación de la concesionaria hacer esa inversión, porque nosotros cumplimos con las obligaciones de inversión desde hace tiempo, las obligaciones específicas de inversión en infraestructura. Y eso fue recibido ya por el Estado Dominicano desde 2015. Nosotros sí tenemos obligaciones de mantenimiento. Y a pesar de no tener obligaciones de inversión específicas, nosotros en el 2020 hicimos una nueva terminal de carga. Hicimos una ampliación del aeropuerto con el atrio central el año pasado. O sea, se ha venido invirtiendo en el aeropuerto, pero evidentemente ese es aunque todos le tenemos mucho cariño al aeropuerto José Francisco Peña Gómez, es una infraestructura muy vieja, muy ineficiente. Con techos bajos, o sea, nunca se va a ver moderno. Tú le puedes hacer lo que tú quieras a esa terminal y ese aeropuerto siempre va a ser un aeropuerto antiguo. Ambas terminales, tanto la A como la B. Sí, tanto la A como la B. Porque la B es más nueva. Sí, pero como quiera, son terminales que tienen, por ejemplo, los techos muy bajos, son oscuras por más iluminación que tú le pongas, hay espacios limitados en las salas de embarque. Cuando tú te refieres a que la concesión, digamos, todavía hay capacidad, pero no pueden esperar al 30 para empezar a hablar de eso. Cuando se diseña el contrato originalmente y sus revisiones, es que las capacidades establecidas en esas proyecciones se pudieran superar al 30, o fue que no se proyectó bien cuál era la capacidad real del aeropuerto de las Américas en su momento. Lo que pasa es que acuérdate que nosotros recibimos un conjunto de aeropuertos y realmente bajo la concesión original nosotros no hemos superado, ni siquiera hemos alcanzado las proyecciones de tráfico. Pero Las Américas es un aeropuerto que se esperaba que iba a crecer, iba a continuar creciendo orgánicamente, pero ya estamos viendo en el 2023
que si las cosas siguen como van, y la verdad es que todos estamos trabajando en el país para que las cosas sigan así, tenemos que hacer comenzar primero a diseñar una terminal y empezar a hacer esa inversión en el 2025 para tener en el 2027-2028 otra terminal que pueda complementar la actual y que podamos estar holgadamente. En el caso específico de las Américas. De las Américas. Los demás aeropuertos están sobrecapacitados todos. O sea, yo no tengo problema de capacidad en ningún otro aeropuerto. El gobierno ha dicho sobre las Américas, bueno, al momento de informar la negociación a la que se ha arribado con ustedes, ha dicho que hay el compromiso de hacer una nueva terminal. Usted dice que eso estaría listo para el 2028. Exactamente, nosotros empezaríamos el 2025. Inmediatamente ya queda el contrato aprobado y promulgado, se inician todos los trabajos de diseño, aunque ya nosotros tenemos renderings de cómo va a ser esa terminal y todo eso. Trabajo incluso hay que demoler algunas edificaciones que están en el aeropuerto. Y si uno se para frente a la terminal, bueno, aquí pueden ver en el video, ese es el render de la nueva terminal. Una terminal mucho más moderna, que aprovecha más la luz solar, mucho más eficiente. ¿Quién dio el primer paso? ¿Y esa estaría dónde? Eso exacto, estaría más al sur, más hacia... Más cerca del mar. Bueno, tenemos más, acuérdate que eso es una punta, sí, es cierto. Pero si tú estás frente a la terminal de las Américas, en el estacionamiento, te queda a la derecha. Hacia el IDAC. ¿Quién dio el primer paso para la revisión y ampliación del contrato? ¿Ustedes como empresa o el Estado Dominicano? Y ayer usted estuvo en la sesión de la Cámara de Diputados, antes de ayer. El jueves, no, yo no estuve ayer. Creí que la había visto. No, yo esa no fue la vista pública. La semana pasada en la vista pública. En la vista pública, en eso fue que la vi. ¿Cómo fue el ambiente que usted notó allí? ¿Comprenden los legisladores de realmente de lo que se trata? Voy a empezar con la primera pregunta. En el 2020 nosotros inauguramos la terminal de carga en medio del COVID. Y en ese momento yo presenté a nuestro presidente Luis Abinader con nuestro presidente de Vinci Airports, que vino a hacer esa inauguración. Y quizás en ese momento fue que se iniciaron esas conversaciones. ¿Qué podemos pensar para el futuro en los aeropuertos? O sea, ¿qué puede hacer Vinci? Vinci Airports es un operador, ustedes saben, a nivel global, número 1 a nivel global en términos de pasajeros de capital privado. Y ahí se empezó una conversación, pero pausada. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las condiciones de las Américas? Pero el crecimiento no fue acelerando la conversación. Y nosotros, desde ese primer encuentro, luego hubo otro encuentro en la inauguración del año pasado, cuando se inauguró el atrio central, ya teníamos nosotros, digamos, una conceptualización de qué podíamos hacer. Incluso había otras obras que no estaban necesariamente en lo que fue el acuerdo final, pero sí se empezó una conversación de cómo nosotros podíamos renegociar este contrato, hacer inversiones inmediatas que eran necesarias. Y como fruto ya de la negociación, el gobierno, junto a los notables veedores que negociaron, también contrató a un experto internacional de calidad mundial, que es la firma ALG Indra. Y ahí nos sentamos a ver cómo podíamos agregar el mayor valor a esta concesión. O sea, básicamente, qué nosotros podíamos entregar al gobierno como, digamos, derecho para operar los aeropuertos por 30 años adicionales. Algo que no se hizo en el primer contrato, precisamente por lo que tú comentabas, Oscar. El contrato del 1999 era un contrato de esa época. Este es un contrato moderno que... Ya las concesiones modernas implican un canon, implica participación en los ingresos, que antes eso no se incluía. O sea, y eso es la diferencia entre el contrato anterior, donde nosotros cumplimos con obras. Perdone, Mónica, uno de los puntos que sataniza a la oposición o que saca como argumento para oponerse a la renovación del contrato es el hecho de que los pasajeros serán penalizados con tasas que se van a aumentar. Entonces quisiera que nos explique esa parte, qué es lo que va a ocurrir, cómo eso le cambia o le afecta la vida al pasajero a partir de la aprobación del contrato en el Congreso. Yo te agradezco mucho esa pregunta porque la verdad que se ha desinformado muchísimo. Yo ayer leí a alguien que dijo que nosotros íbamos a tener a partir de diciembre una tasa de $21 por pasajero. Sí, señores, por Dios. Lo que se ha hecho y se ha hecho en virtud del contrato vigente, se solicitó al Estado Dominicano, en virtud del contrato vigente, una actualización por inflación de la tasa por pasajero que no se actualizaba desde 2018. La inflación acumulada era de alrededor de 26% y lo que estamos haciendo es un ajuste de 13%,
pero esa tasa, incluso ese ajuste de 13%, que son en términos en pesos, son 147 pesos por pasajero. Ni siquiera necesariamente a pesar de que entra a partir del 1 de diciembre, afecta ya todos los boletos que se compraron con la tasa anterior o sin el ajuste, no se ven afectados. Pero es totalmente legítimo. Nosotros somos... Pero al margen de que se apruebe o no se apruebe finalmente en el Congreso el contrato, eso entró en vigencia porque parte del contrato que está claro. Claro, porque como empresa regulada, tú tienes unas tasas que si el Estado no te autoriza a ajustar por inflación, o sea, es un proceso que se hace, digamos, periódicamente, tú no puedes recuperar el valor de los ingresos de la empresa. No es como las empresas desreguladas que al otro día cambian e inmediatamente ajustan por inflación. Entonces nosotros no hicimos ese ajuste desde 2018, ni siquiera lo solicitamos, no era el momento. Nosotros pasamos el COVID. En el COVID nosotros perdimos, en términos de valor de la concesión, hasta el año 30, alrededor de 2 años de ingresos. O sea, no era el momento de tú hablar de este tema, pero ya se llegó el momento de decirle, digo, y los demás aeropuertos también han ajustado. Una taza de café Santo Domingo aquí. Sí, café. Gracias. Y ese tipo de digamos, de modelo como ese, ¿se mantienen en el nuevo contrato? ¿Cuáles cambios sustanciales hay que pueden ser, digamos, afectar de alguna forma el costo que pagan los pasajeros en beneficio o en detrimento? Claro, mira, ¿qué cambia? Lo único que nosotros pedimos en términos de ingresos, nosotros no pedimos cambio de ingresos, fue que se ajustara por inflación. Si un año la inflación es 0, se ajusta a 0. Pero es simplemente, tú tienes un horizonte de 36 años, tienes que hacer muchas inversiones, y tú tienes que garantizar que por lo menos los ingresos de la empresa se mantengan constantes. Eso es la única diferencia que hay. El único cambio que hay. O sea, que se va a ajustar anualmente a partir del 30 o desde ya. No, a partir desde ya se va a empezar a ajustar anualmente. Y te digo que las aerolíneas te lo agradecen, porque al final se siente mucho menos cuando tú lo haces anualmente, ya todo el mundo sabe qué es lo que hay, no hay que sentarse a decir, pedir un aumento de un porcentaje y tener que justificarlo en términos de inversiones. Ya las inversiones van a estar ahí, se van a conocer. Es simplemente inflación. Y nadie... Todas las demás tasas, todo lo demás se mantiene exactamente igual. Igual, todo se mantiene igual. Ok, entonces, lo otro, algo que la oposición critica, y yo lo comentaba hace un momento. ¿Por qué pasar una ley para extender la concesión? En lugar de irse a una legislación pública internacional competitiva, como supuestamente, o se hizo supuestamente en el año 99. Esa es una excelente pregunta. Mira, la concesión actual, el contrato que se firmó en el 1999, tiene una cláusula en el artículo 3.1.4 que establece que las partes en cualquier momento se pueden poner de acuerdo para renovarla. Eso es un contrato que fue aprobado por el Congreso. Las leyes posteriores, la ley 340, la ley de APP, ambas leyes excluyen de su ámbito de aplicación las concesiones anteriores. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado sabía que ese contrato se puede hacer. De hecho, es totalmente válido incluso sin necesariamente aplicar esa ley. Pero el Estado lo que dice, yo quisiera tener un marco regulatorio para ese limbo jurídico que hay no es solamente Aerodón, hay muchas concesiones que son previas, no le aplica la ley no le aplica la ley de APP y no tienen una disposición contractual, porque nosotros sí teníamos una disposición contractual que nos permitía hacer esta renovación, siempre y cuando nos pusiéramos de acuerdo, entráramos en un proceso de negociación, se asumieran nuevas inversiones y eso fue lo que se hizo. O sea que aún sin la existencia de esa ley, este contrato se podría haber hecho. Ahora, Mónica, hablamos de las Américas, pero ¿cuál es el compromiso de Aerodón con las otras 5 terminales? ¿Dónde se van a producir inversiones importantes? A partir de la nueva realidad, el gobierno está promoviendo turismo para diferentes partes del país. Pasajeros tendrán que llegar por otros puntos que no sea las Américas solamente. ¿Qué importante se va a producir con alguna de las otras terminales? Aparte del canon de los 775 millones de dólares, nosotros asumimos un compromiso de inversión en inversiones de capital de 830 millones de dólares. De esos 830, hay 250 que van a la terminal de las Américas y todo lo demás va como un fondo para inversión en mantenimiento, adecuación, modernización de todas las terminales que operamos. Pero nosotros, hoy estamos en 2023, este año yo hice una intervención en la pista de las Américas. Ustedes no lo sienten porque se hizo de noche, se movieron vuelos de horario. Yo este año cerré la pista de Puerto Plata por 10 días y el año anterior también y la renové completamente. Entonces,
Hay intervenciones que se hacen completamente, los aeropuertos siempre están en obra. ¿Qué está pasando? Y esto es una pregunta que hubiera querido hacerte hace 6 meses, tal vez en medio de otro debate. ¿Qué es lo que está pasando en las Américas que se ha deteriorado tanto? Y que las quejas son enormes, calor en los aire acondicionados. ¿Qué ha pasado en las Américas? La terminal es vieja, ese es uno de los mayores problemas. Y digamos que el pasajero es cada vez mucho más exigente, eso me parece bien, porque nosotros estamos para servir al pasajero. Y nada, y también no todo lo que uno ha hecho quizás le ha gustado. Nosotros hicimos una inversión millonaria en el atrio central, que ha sido, mucha gente la ha aplaudido, que es el área de restaurantes y de tiendas que da hacia la rampa. Sí. Todavía estamos terminando unas tiendas que van hacia toda la terminal B, que termina. Lo que pasa es que el aeropuerto siempre ha estado en obra. Bueno, la parte de las salidas están bien, pero la llegada... Mira, la llegada, nosotros hicimos una intervención en la zona de llegadas en el 2019. Lo que pasa ahí, y ahí es importante, eso es lo que te explica que se necesita una ampliación o una nueva terminal, porque es que la llegada ya no hay forma de tú ampliarla más, y ahí pasa lo que tú dices, el régimen de consecuencias. Nosotros ni con la ayuda de la autoridad pública podemos lograr que la gente no se pare ahí indefinidamente a buscar un pasajero y haga un caos. Entonces la terminal nueva va a tener que tener todas esas previsiones para que no se arme ese caos y esa zona sea mucho más, que digo yo, civilizada, porque de verdad para nosotros eso es un tema. Pero esa zona de llegada va a ser intervenida inmediatamente. Ustedes son la tercera empresa que tiene el contrato. Sí, comenzó con una, después otra, y llegaron ustedes. Actualmente, si alguna empresa, o puede haber empresas internacionales, multinacionales, que ustedes digan, queremos salirnos de aquí, vendemos este contrato, traspasamos, ¿vendrían inmediatamente? Bueno, Vinci tiene vocación de largo plazo. Nosotros tenemos contratos de 50 años, de 90 años, en toda parte del mundo. Nosotros somos un operador aeroportuario. No es la vocación de Vinci vender este contrato. Pero hay negocio, ¿es negocio atractivo? Sí, bueno, siempre es atractivo. Ustedes se casan a largo plazo. Sí, exactamente. Este es un compromiso a largo plazo. Cuando se compara este contrato que está discutiendo en el Congreso con otros similares que tiene Vinci o que tengan otras empresas, ¿qué tan bueno se puede decir que es? ¿Qué tan bueno consiguió el Estado? Este es un contrato moderno. O sea, nosotros teníamos un contrato que yo no lo quiero criticar porque fue el contrato que permitió hacer las cosas que se hicieron a partir del año 2000, que implicaba inversiones y pago de impuestos sobre la renta. Y quiero mencionar ese tema porque ese tema es muy importante. Todo el mundo dice que Aerodón está exento de impuestos. Nosotros somos el primer contribuyente del sector turismo de la República Dominicana. Tengo que dar el dato. 2015 a 2023 pagamos en impuestos 341.417.352 millones de dólares. De impuestos sobre la renta solamente pagamos 263.000 millones. En ese periodo. Este año, con relación a 2022, pagamos 45 millones de impuestos sobre la renta. Más. O sea, pagamos este año con relación a 2022 para que tú tengas la magnitud. O sea, este contrato, el viejo, ¿verdad? El que todavía está vigente, que se critica, es el que permite que Aerodón pague más aeropuertos que todas las empresas y operadores aeroportuarios del sector. Este es el contrato, ¿verdad? Con las exenciones para yo importa equipo y todo eso. Bajo el nuevo contrato, aparte de pagar impuestos sobre la renta, porque nosotros vamos a tener obligaciones, se mantiene el régimen fiscal, nosotros vamos a pagar un canon, que es algo nuevo totalmente, que no se había visto y que sí se utiliza. ¿Sobre los ingresos brutos? No, el canon es un pago, es un ticket. Los 775. Sí, se paga de inicio y se paga por el derecho. Eso se usa mucho en todas las concesiones. Pero el gobierno anunció, además del canon, una participación en los ingresos a partir del 2030, que se va a pagar sobre los ingresos brutos que superen el tráfico en base a lo que fue la base que trazó el consultor del gobierno, no nosotros. Entonces nosotros, todo lo que sea el éxito, más allá de lo que nosotros teníamos previsto, se va a compartir primero un 10% por 5 años y después un 20% hasta el final de la concesión, y se estima entre lo que se calcula de ingreso compartido y de impuestos, que nosotros vamos a compartir con el Estado alrededor de 3.000 millones de dólares hasta el 60. Mónica, dice el gobierno que ustedes van a entregar en un periodo no mayor de 6 meses los 775 millones de dólares después de la aprobación del contrato. ¿Ese dinerito está ubicado? Sí. Sí. Bueno, hay una parte que ya está ubicada ahí en el pipeline, como se dice. La otra, nosotros vamos a trabajar un refinanciamiento, pero es una obligación sustancial del contrato. O sea que este dinero llegará cuando tenga que llegar. Llega. Bueno, gracias a Mónica Infante por acompañarnos, directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.
A ustedes igual mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.